Los principios de Fayol y Taylor. Los temas que vamos a tratar a continuación son biografía de Henry Fayol y sus principios, al igual que biografía de Taylor y sus principios. Biografía de Henry Fayol. Nació un 29 de julio del año 1841 y fallece el 19 de noviembre del año 1925. Ingeniero en minas, quien vivió y experimentó los procesos laborales y empresariales en todos sus escalafones, se considera el exponente más importante de la teoría clásica de la administración. La misión u objetivo era la de incrementar la eficiencia y los beneficios de la empresa en la que se aplicaba el modelo que promovía división departamental y las relaciones entre otros. Datos de Henry Fayol. Se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico, considerado el padre de la administración moderna. El aporte principal de él fue sobre los problemas no estudiados por Taylor, ya que mientras Taylor concentra sus estudios en el taller o la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la dirección, creando lo que algunos llaman una escuela de jefes. Principios de Henry Fayol. Al inicio, las empresas tenían que lidiar con la administración en la práctica, pero gracias a científicos como Henry Fayol, se establecieron las primeras bases para la administración científica. El primer principio que Henry Fayol estableció fue la división del trabajo, en el cual nos plantea que la organización debe ser dividida entre los individuos y departamentos. Es decir, que la división del trabajo conduce a la especialización, la especificación y la eficiencia humana. También mejora la eficacia y la productividad y la rentabilidad de una organización. Un ejemplo de este primer principio vendría a ser que una empresa debe elegir para cada puesto de trabajo a los mejores en su especialidad. Para ventas, una persona con conocimientos previos y experiencia en manejo de público. En el proceso productivo, personas expertas en su área. Y así sucesivamente. Como segundo principio de Henry Fayol tenemos la autoridad y responsabilidad, en el cual nos dice que debe haber un equilibrio entre la autoridad, es decir, el poder, y la responsabilidad, que vendría a ser funciones. La autoridad debe ser igual a la responsabilidad, es decir, que tiene que mantener un equilibrio. Si la autoridad es más que la responsabilidad, entonces es probable que un gerente pueda abusar de ella. En cambio, si la responsabilidad es más que autoridad, entonces él puede sentirse frustrado. Un ejemplo de este segundo principio vendría a ser que en cada departamento de la empresa tiene un gerente especializado, además en el área. Este se encarga de controlar el desempeño del personal subordinado a sus órdenes. Como tercer principio tenemos lo que es la disciplina. La disciplina, nos explica Henry Fayol, significa el respeto a las normas, reglamentos de la organización. La disciplina puede ser autodisciplina o puede ser forzada. Sin embargo, si no hay autodisciplina, entonces la disciplina debe reforzarse mediante sanciones o multas. Un ejemplo de este principio vendrían a ser los cargos de gerente de cada departamento deben ser ocupados por personas capaces de liderar equipos de trabajo. Se pueden además establecer acuerdos equitativos para recompensar el rendimiento y sanciones para aquellos que incurran en las infracciones laborales. Como cuarto principio tenemos lo que es la unidad de mando, en el cual dentro de los 14 principios de Henry, un subordinado, es decir, empleado, debe tener solo un superior, ya sea jefe o gerente. Un subordinado debe recibir órdenes de un solo superior. En otras palabras, es decir, un subordinado debe informar a un solo superior. Según Henry Fayol, si un subordinado recibe órdenes de más de un superior, entonces existirá un desorden y a su vez existirá lo que es complicaciones al momento de trabajar. Esto afectará la disciplina, la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de la organización. La unidad de mando es uno de los principios más importantes de la gestión. Este principio se basa en la regla: demasiados cocineros estropean el caldo. Aparte que este principio se entiende viendo el organigrama, donde se establece una cadena de mando de la organización que va desde el mando superior ejercido por el gerente general, presidente o como se le llame en la organización, y se distribuye en los diferentes departamentos donde el gerente lleva el mando del área. Y como
quinto principio tenemos lo que es la unidad de dirección, en el cual todas las actividades que tengan el mismo objetivo deben ser dirigidas por un gerente. Y esto a su vez debe utilizar un plan y procedimientos establecidos. Esto se conoce como unidad de dirección. Por ejemplo, todas las actividades de marketing como la publicidad, la política de precios o incluso la promoción de ventas, etc., deben ser dirigidos por un solo gerente. Se debe utilizar solo un plan para todas las actividades de marketing. Un ejemplo, todo lo relacionado al empleado debe ser manejado por el Departamento de Recursos Humanos. El gerente de este departamento dirige y vigila todo lo relacionado a pagos, comisiones, vacaciones, etc. Sexto principio: subordinación del interés individual al general. En una empresa existen todo tipo de intereses. De hecho, cada empleado tiene unos intereses particulares que en ningún caso deben prevalecer sobre el interés general de la empresa. El enfoque está dirigido a los objetivos de la empresa y no a los del individuo. Este principio se aplica en todos los niveles de la empresa y muy especialmente en la dirección. Con esto se da a entender que debemos de dejar de lado el interés personal y priorizar los intereses de la empresa. Y para lograr los objetivos colectivos es fundamental el buen liderazgo. De hecho, un buen profesional no deberá pensar solo en sus intereses, más bien deberá estar interesado en trabajar de forma colectiva junto a sus compañeros para así lograr los objetivos de la empresa y luego posteriormente cumplir con sus objetivos. Principio número 7. Remuneración. La motivación de productividad están estrechamente relacionadas. La remuneración debe ser la justa y suficiente para que los empleados mantengan un buen nivel de motivación y productividad en su puesto de trabajo. Fayol consideraba la existencia de dos tipos de remuneración: la económica y la no económica, refiriéndose a los cumplidos o la promoción dentro de la empresa. Se trataba de premiar o reconocer de algún modo los esfuerzos de los empleados. Es decir, la productividad y la motivación están estrechamente relacionadas. Si un empleado tiene buena remuneración, ese trabajador tendrá mayor eficacia y eficiencia al realizar su trabajo. Al igual trabajo, igual remuneración, y todo debe ser justo. Fayol con este principio nos da a conocer también que no solo existe la remuneración económica, también existe la remuneración no económica, que es la que se basa en dar reconocimiento o hacer cumplidos de parte del jefe o ya sea de alguno de los compañeros del empleador que trabajen en la misma empresa. 8. Jerarquía. Debe establecerse una línea clara en cuanto a autoridad a lo largo de toda la jerarquía de la organización, desde los niveles más altos a los más bajos, y justamente en ese sentido. El organigrama de la empresa debe definir sin ningún tipo de dudas quién es el superior directo en cada nivel y para cada empleado, de forma que cada empleado pueda reportar la información a la persona adecuada. Es por eso que Fayol exige un respeto total a la autoridad. Cuando hablamos de jerarquía, también hablamos de niveles jerárquicos, los cuales son nivel directivo o legislativo, nivel ejecutivo, nivel asesor, nivel de apoyo administrativo y el nivel operativo. Explicando cada uno de ellos, el nivel directivo o legislativo establece las políticas generales y directrices de la organización empresarial. El ejecutivo es quien nos da las órdenes que el nivel directivo tomó e incluso es donde nosotros podemos llegar y explicar acerca de un problema que se ha suscitado en la empresa. En el nivel asesor son aquellos que participan en temas específicos de especialidad, es decir, pueden ser el abogado de la empresa, quien también ayuda conjunto a la toma de decisiones empresariales. En el nivel de apoyo o administrativo podemos encontrar aquellas personas que nos ayudan con el orden de la empresa e incluso, como mismo el nombre lo indica, administrativo, a la administración de la empresa. Encontraríamos, por ejemplo, secretaría y talento humano. Por último, el nivel operativo es donde está la producción, la mercadotecnia y las finanzas. O en otras palabras, quienes se encargan de la elaboración del producto y entre otras cosas. 9. Centralización. La autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones debe estar equilibrada dentro de la empresa, sobre todo en organizaciones extensas.
La centralización implica la concentración de la autoridad en las zonas jerárquicas más elevadas, pero en algunos casos esa autoridad debe descentralizarse o delegarse dada la estructura de la empresa. Para el correcto funcionamiento de la organización se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a la autoridad y en cuanto a los niveles jerárquicos. En otras palabras, se debe tener autoridad necesaria para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. La centralización consiste en otorgar autoridad a las personas según su función. Hace relación a la necesidad de que la autoridad debe centralizarse. Mientras más grande sea la empresa, existe esa necesidad. Es decir, se debe mantener en todo momento un buen equilibrio en cuanto a una autoridad en todos los niveles jerárquicos. 10. El orden. Según Fayol, todos los empleados de la empresa deben disponer de los recursos adecuados para poder trabajar correctamente. Cada empleado debe ocupar el puesto más adecuado a sus capacidades. El orden es un factor clave en toda empresa, tanto a nivel social como físico. Es decir, mantener el orden en cuanto a responsabilidades y en cuanto a material. Disponer de un ambiente de trabajo seguro, limpio y bien ordenado. Y si lo queremos decir de forma generalizada, podemos decir que hay un lugar para cada cosa. Podemos decir referente a esto que la empresa debe de buscar que sus trabajadores estén en el puesto que deben de estar, donde puedan desenvolverse de mejor manera, cumpliendo sus obligaciones, sintiéndose cómodos a la hora de trabajar, desarrollando sus propias capacidades y habilidades. Equidad. Uno de los principios más importantes a mi parecer es el de la equidad. Fayol dispone que los empleados deben ser tratados con amabilidad y por igual. Los trabajadores deben estar en el lugar correcto dentro de la organización para poder ofrecer el máximo rendimiento y productividad. Cualquier superior debe tratar a sus subordinados de manera justa e imparcial. 12. Estabilidad. La elevada rotación de personal puede perjudicar sensiblemente el correcto funcionamiento de la empresa, a la vez que reduce el sentimiento de seguridad de los empleados. 13. Iniciativa. Fayol incentiva claramente la iniciativa de los empleados a la hora de llevar a cabo ciertas tareas. Los trabajadores deben gozar de flexibilidad para realizar los procedimientos propios de su puesto. Este principio recoge también la tolerancia que los superiores deben tener ante los errores que se puedan cometer. 14. Espíritu de cuerpo. Este principio promueve el trabajo en equipo, la colaboración, la participación y la unidad entre los empleados. El espíritu de cuerpo contribuye al desarrollo de la cultura de empresa y favorece la confianza entre todos los empleados y el entendimiento. Biografía de Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor fue un promotor de la organización científica del trabajo y es considerado el padre de la administración científica. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ellas le siguieron una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos fueron determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de diversos conceptos que se instruyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado Shop Management. Aportes de Taylor en la administración. Estudio de movimientos en el ámbito del hacer, estandarización de herramientas, departamento de planificación de ventas, principio de administración por excepción, tarjeta de enseñanza para los proletarios, reglas de cálculo para el corte del metal y el acero, métodos de determinación de costos, selección de empleados por tareas, incentivos si se termina el trabajo a tiempo. Principios de Winslow Taylor. Primero, principio de planeamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírico-práctica por métodos que se basan en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Segundo, principio de preparación. Seleccionar a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para que la producción sea más y mejor. Además de la preparación de los trabajadores, también se deberían preparar las máquinas y equipos de producción, así como también la distribución física y la disposición racional de herramientas y materiales.
Tercero, principio de control. Vigilar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo a las normas y reglas establecidas y según el plan previsto. La gerencia debe cooperar con los empleados para que la ejecución sea productiva. Cuarto, principio de ejecución. Distribuir las atribuciones y las responsabilidades para cada uno de los empleados, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Y quinto, estudiar y analizar. Se debe analizar el trabajo que realiza cada trabajador para verificar que se esté realizando según el plan y asegurar el éxito de la empresa.